Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. La doctora Rosa Mecha és la directora del grup de Geografia Econòmica i Desenvolupament Territorial de la Universitat Complutense de Madrid. La rebem a través d'una videoconferencia. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Igualmente, Rosa, les estaba contando a nuestros espectadores que en verdad la actualidad llega desde Ontinyent, pero de la mano de la Complutense de Madrid. Y es que estáis realizando una especie de estudio, podríamos decir, sobre el éxito, ¿no?, del clúster textil. Cuéntanos. Pues efectivamente, la verdad que desde el principio de la pandemia, desde la primera ola, pues empezamos a hacer el seguimiento de la creación, de la conformación de este clúster textil y a día de hoy lo presentamos como caso de éxito, efectivamente. A nosotros nos interesan muchísimo estos distritos industriales o sistemas productivos locales y creemos que realmente toda la investigación que habíamos hecho anteriormente queda muy bien reflejada en este clúster textil de Ontinyent. Caso de éxito, desde luego. Rosa, ¿qué relación tiene la Complutense o Madrid con la ciudad de Ontinyent y su clúster? Es decir, ¿cómo llegáis a conocerlo? Pues mira, nosotros como grupo de investigación en la Facultad de Geografía e Historia, en el Departamento de Geografía, llevábamos bastantes años ya investigando lo que nosotros llamamos sistemas productivos locales. Y en años anteriores, pues desde final del siglo pasado y durante todo pues habíamos analizado muchos sistemas productivos locales que existen en España, igual que en Italia, por ejemplo, en Francia, en otros países europeos, que son esas agrupaciones de empresas, ¿no?, que están localizadas en un municipio o en una comarca y que se dedican a una actividad muy concreta, especializada, a veces desde tradición. Bueno, pues en esos estudios de sistemas productivos locales, que en España hay del juguete, de marroquinería, toda la agroalimentaria, las denominaciones de origen, habíamos estudiado también clúster o sistemas productivos locales. Entonces, cuando empezó la primera ola de la pandemia, pues desde el grupo de investigación de Geografía Económica y Desarrollo Territorial, lo que empezamos a hacer es ver en los medios de comunicación cómo muchos de estos sistemas productivos locales eran los que mejor estaban reaccionando a esa falta de productos sanitarios. Y ya desde el principio, desde marzo del año pasado, empezamos a hacer ese seguimiento a Ontinyent como a otros también. Y hasta el día de hoy, la verdad que no ha dejado de sorprendernos y, bueno, pues ese es el acercamiento, ¿no? Para nosotros Ontinyent es un sistema productivo local que ya analizábamos antes, pero que hoy en día ha sabido reconvertirse, reinventarse y convertirse pues en un auténtico territorio inteligente. Dices, Rosa, reconvertirse, readaptarse, reinventarse, de todos es sabido y más aquí en nuestras comarcas que las empresas se han adaptado perfectamente a esta nueva situación, pero yo creo que también una de las cosas que destacáis en el estudio para vosotros, una de las más importantes es esa generación de trabajo, de empleo. Claro, efectivamente. O sea, al final el fruto de lo que se está viendo pues ya en los primeros meses de este año es que se está reduciendo el paro y se está generando empleo. Con lo cual, si eso lo ligamos también a otros estudios que desde geografía se están llevando a cabo, como es el luchar contra esa despoblación, el arraigo, en los últimos 10 años, Ontinyent pues ha perdido unos 2.000 habitantes. Actualmente pues tiene esos 35.000 y yo creo que se podría afirmar que gracias a esta generación de empleo se van a arraigar más familias y al final pues seguramente se volverá a alzar, ¿no?, esa curva de la población, ¿no?, de los efectivos que va a haber. Si hay empleo, pues normalmente sube esa población, por supuesto. Para este estudio habéis estado en contacto con el propio Ayuntamiento de Ontinyent, imagino también con las empresas que forman parte de ese conglomerado, ¿no? ¿Qué significa para ellas y para el propio Ayuntamiento ser objeto de estudio?
Pues la verdad que desde el principio que yo envié el primer mensaje al ayuntamiento, cuando ya teníamos recopilada pues mucha información de la que, bueno, pues los medios locales, que han sido realmente nuestra fuente durante muchos meses, habíamos recopilado y ya queríamos realmente llevar a cabo la investigación en serio, pues desde ese primer contacto con el ayuntamiento, pues ha sido espectacular, porque ellos se interesaron muchísimo por el interés que nosotros desde la Complutense demostrábamos hacia el estudio, y a partir de ahí la verdad que puedo afirmar que nunca me había encontrado con un caso en el que desde el propio municipio me facilitan toda la información, es decir, desde el ayuntamiento me han puesto en contacto con Ateval, con la Asociación de Empresarios, con la coordinadora del máster, del clúster, perdón, con empresas, y además hemos tenido una avalancha, ¿no?, de medios de comunicación locales, tanto de programas de radio como de periódicos, que querían visibilizar el que nosotros estemos intentando investigar y a su vez visibilizar el éxito de este clúster. Con lo cual, yo doy las gracias enormemente a todos los que se interesan porque nosotros estemos investigando, porque en el fondo lo que hacen es facilitar absolutamente una investigación que, puesto que está en construcción, y que, bueno, pues todavía no tenemos muchos datos a un año vista o a 2 años vista, ¿no?, de poder ver esa proyección pues de empleo, de arraigo de población, de número de empresas, de productos fabricados, etcétera, pues la verdad que nos hemos compenetrado muy bien, tanto todos los agentes de Ontinyent como el propio clúster en sí. Por si la reinvención o la generación de ocupación no han sido suficientes, todas las empresas han contado en los últimos meses con una serie de ayudas, unas ayudas que, Rosa, has puesto, nunca mejor dicho, en cuarentena, ¿no?, la efectividad de las mismas. Claro, bueno, yo creo que lo que tendremos que ver en los próximos meses, incluso pues años, ¿no?, a 1 año vista, 2 años vista, es si cuando pase esta ola, ¿no?, de olas sucesivas de pandemia, cuando ya pues estemos todos vacunados, si realmente va a seguir habiendo pues una demanda tan grande de productos sanitarios. Seguro que sí, en los hospitales sí que los va a seguir viendo, pero claro, habrá que ver, bueno, pues si este clúster consigue empezar a exportar, consigue mantener en las empresas estas líneas de negocio, y bueno, pues yo creo que en el momento actual hay que confiar en que, bueno, pues sí que seguirá habiendo una demanda, y que la supervivencia, desde luego, y el impulso del clúster va a seguir teniendo una importancia enorme. Por eso, cualquier ayuda que haya ahora, modernización de polígonos industriales, ayudas a la generación de empleo, a la mejora, ¿no?, de los productos, de la calidad de los productos, de la certificación, es imprescindible, y ojalá en un futuro, bueno, pues todos esos productos textil sanitario que antes nos venían desde tan lejos, no desde países tan lejanos como China, pues si hoy en día, si tenemos realmente empresas a nivel nacional y a nivel europeo que son capaces de proporcionarlas y con una calidad muy efectiva, ¿no?, pues deberíamos apostar, desde mi punto de vista, ¿no?, por esta producción nacional. ¿El estudio, esta investigación, está cerrada o quedan algunos aspectos más sobre los cuales incidir? No, cerrada no, porque yo creo que va a ser una cosa que vamos a hacerle el seguimiento en los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, ese ver, ¿no?, pues cuando, pues por ejemplo, el año que viene, cuando esperemos que haya pasado ya, pues no, todo lo que es la pandemia en sí, estemos vacunados y, bueno, esperemos que no haya rebrotes, habrá que ver, ¿no?, pues cómo continúa, si sigue generando empleo, si se consigue exportar, etcétera. Quizá lo que sí que hemos cerrado ahora un poco es esa idea de cómo se ha conformado el clúster, que yo creo que es muy interesante ver cómo todos los engranajes pues se han ido
digamos que colocando perfectamente para hacer mover, ¿no?, una maquinaria que actualmente pues ya va a una velocidad espectacular, con una capacidad de producción de mascarillas y de muchos otros productos textiles sanitarios y no textiles también. Yo creo que esa parte de la conformación, quizá esos factores, ¿no?, que han llevado a que se haya conseguido este éxito en el momento actual, pues eso a lo mejor sí lo podríamos dar por finalizado, ¿no? Pero desde luego seguiremos haciéndole el seguimiento al clúster para ver cómo reacciona. Eso es. Con lo que podemos concluir es con esa primera fase, que no es ni más ni menos que cómo superar una pandemia, eso sí, en cuanto a lo industrialmente se refiere. Eso es, eso es. Yo he analizado, en el grupo hemos analizado pues una serie de factores que sí que veníamos analizando en otros sistemas productivos locales antes de la pandemia, que claro, realmente en un momento en el que ahora se habla mucho de la globalización, pero en un momento precisamente en el que se nos cierran, ¿no?, pues esas fronteras, incluso a nivel nacional, regional, incluso comarcal, la proximidad, todo lo que existe en un espacio geográfico de proximidad, pues pasa a tener un interés enorme. Y ese fue quizás la primera clave del éxito. En Ontinyent había empresas ya fabricantes de textil. Además, en Ontinyent estaba la asociación empresarial importante de la Comunidad Valenciana, Ateval, estaba en Ontinyent. Muy cerca había un centro tecnológico en Alcoy especializado en textil, y yo creo que con un impulso enorme del ayuntamiento, en tanto implicación, subvención, financiación y mucho interés por querer hacer algo, ¿no?, para solucionar esa necesidad que hubo en el mes de marzo y abril del año pasado de un producto textil sanitario, que yo creo que Ontinyent dijo, bueno, nosotros podemos hacer ese producto. Entonces, con ese sustrato que había de saber hacer textil, con Ateval, con Aiter cerca, con el impulso del ayuntamiento y muchísima capacidad de emprendimiento y de inteligencia de territorio, todos juntos aprovecharon esa idea de la proximidad. Yo creo que digamos, certificaron muy bien con la ayuda de AITES y con la Agencia Estatal de Productos Sanitarios y del Medicamento para certificar la calidad de sus productos, pues enseguida pusieron en marcha, bueno, pues ese clúster que yo creo que todas las empresas han respondido estupendamente. Toda la población de Ontinyent se siente orgullosa de haber puesto en un momento tan delicado productos en el mercado de primera necesidad, y bueno, pues esa situación es cierto que es muy difícil de reproducir en otros sitios si no existe pues ese saber hacer, esas empresas que aunque estaban ya resilientes, ¿no?, por las 2 últimas décadas de deslocalización hacia otros países de mano de obra más barata, pero estaba ahí latente. Entonces yo creo que todos esos ingredientes hicieron posible que a mediados del año pasado se pusiese en marcha un clúster textil sanitario con una capacidad de producción enorme, y hasta hoy pues yo creo que su éxito es evidente. Por si a alguien no se le escapaba Ontinyent en el mapa por otras múltiples razones, este estudio, profesora, es un punto más, ¿no?, a su favor, al de la ciudad, para precisamente situarlos donde están. Por supuesto, yo creo, nosotros desde la investigación, siempre que hacemos investigación, lo que queremos es visibilizar lo que está pasando sobre el territorio, y evidentemente el interés nuestro es investigarlo, pero también darlo a conocer. Cuando se hace una investigación, pues siempre se publica en revistas, ¿no?, científicas, nacionales o internacionales, que nosotros lo haremos, pero también tiene que haber una parte de divulgar y de visibilizar esos conocimientos. Por eso yo siempre estoy encantada, ¿no?, de que cualquier medio de comunicación, de prensa, de televisión o radio, se interese
por las investigaciones que estamos haciendo y por los resultados. Yo, para mí, Ontinyent, bueno, pues ya lo tenía evidentemente localizado en el mapa, porque para mí pues ya era anteriormente un sistema productivo local, un distrito industrial muy interesante, pero desde luego ahora, bueno, pues desde luego publicaremos artículos solo dedicados al caso del clúster textil de Ontinyent. Qué bien, qué bien. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la televisión comarcal y le agradecemos, ¿no?, esa otra manera de divulgación de estos estudios. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, he estado encantada. Un saludo a todos. Gràcies, adiós. Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.